Y volvemos al aire nuevamente aquí en Punto Capital Noticias, en la vuelta con Punto Capital con la información. Y les dije anteriormente que agarren un papel, un lápiz, una lapicera, lo que tengan, ¿sí? Porque ahora llega la columna de Open Economía, ¿sí? Panorama económico, a manos del señor Kevin Castillo, a quien le damos la bienvenida. Le digo muy buenas tardes, Kevin, ¿cómo estás? Buenas tardes, muchas gracias otra vez por la invitación. También vino de nuevo, eso es importante. Sí, volví. No huyó, no salió corriendo después de la primera vez. Yo dije, listo, dije, capaz que nos deja. ¿No dijo quiénes son estos locos? Claro, no abandonó el barco, y aparte tiene un barco justamente, ahí en el micrófono. Así que, ¿cómo estás, Kevin? Bien, todo bien. Primero, feliz día del periodista atrasado. Muchas gracias. Así que felicitarlos. Y bueno, nuevamente con noticias, una semana caliente otra vez. Hace 2 semanas cuando vine veníamos de la renuncia de Feletti. Hoy tenemos la renuncia de Culfas. Me dijeron, vos hacés la columna cada 2 semanas, me dijeron que de acá a 2 semanas está temblando Guzmán. No, esperemos que no, pero bueno. Tienen sus apuestas, ¿no? Ahora, ¿no? ¿Quién renunciará? Sí, tenemos ese tema que justo nos tocan las renuncias de funcionarios. Así que bueno, intentando abordarlo de la mejor manera posible. Pero bueno, pensaba que con la renuncia de Culfas, que era el ministro de Producción, estaba bueno charlar un poco sobre una discusión más en términos históricos sobre proyectos de desarrollo nacionales desde después de la dictadura en adelante, es decir, claro, en el periodo de la democracia reciente, que me parecía interesante, piola, poder hacer un repaso de esto, ¿no? De cómo pensamos a la Argentina y al desarrollo de nuestro país. Me encanta. Luego de la dictadura, con la asunción de Alfonsín, pensar en un proyecto de desarrollo era dificultoso por las complejidades que atravesaba la macroeconomía nacional. Un país fuertemente endeudado. Sí, era un desfalque la economía nacional, producto de una deuda creciente, de niveles de desempleo y de salarios bajos, de inflación que empezaba a galopar, que lamentablemente el gobierno de Alfonsín no puede resolver. Y es más, se termina yendo con una crisis agravada por la cuestión hiperinflacionaria. Entonces era complejo pensar en un modelo de desarrollo con una macro tan inestable y tan volátil, ¿no? Pero después llega Menem, por ejemplo, que tiene un proyecto de desarrollo. Un proyecto de desarrollo que estaba basado y estaba, digamos, contextualizado por una situación en donde en el consenso de Washington se planteaban las nuevas formas de la arquitectura financiera y económica global, en donde la forma de desarrollarse era abriendo la economía, permitiendo libre circulación de capitales y desregulando la economía, ¿no? Fue un proyecto famoso neoliberalismo. Exactamente. Fue un proyecto que nosotros aplicamos a rajatabla, éramos los alumnos predilectos del consenso de Washington. En sus primeros años tuvo algún tipo de éxito. Por ejemplo, en calmar la inflación. Se revirtió esa situación. Además, veníamos de la hiper, además. Veníamos de una hiper. De hecho, cuando Menem arranca, el gobierno tuvo otra hiper, no de la magnitud de Alfonsín, pero venía de una situación inflacionaria complicada y se pudo estabilizar esa situación a partir de la convertibilidad. También hubo crecimiento durante los primeros años, un crecimiento muy importante. Lamentablemente fue un crecimiento desigualador. Un crecimiento en donde el país mejoraba su performance productiva a costa de mayor desigualdad, de mayor desempleo, de mayor pobreza, lo cual termina, digamos, desembocando en una crisis social quizás la más aguda de nuestra historia reciente, digamos. Sí, una desintegración absoluta. Claro, casi pasamos a ser un ex país, digamos. Fue un modelo de desarrollo que fracasó en el sentido social, que en sus primeros años mostró resultados económicos interesantes y que luego con las volatilidades internacionales, efecto tequila, por ejemplo, fue tambaleando ese modelo por la propia dinámica del mismo, ¿no? Que era claramente más expuesto a los vaivenes internacionales y eso hacía que haya menor cobertura frente a estas situaciones. El gobierno de Menem termina con una crisis social muy importante, que de la Rúa no pueden caminar, de hecho profundiza, y que Duhalde, con algunas reformas económicas, empieza a ajustar, digamos. Duhalde termina con la convertibilidad, ¿no? Termina con la convertibilidad, y además le da un salto al tipo de cambio importante. Bien. Que genera las condiciones para que la asunción de Néstor Kirchner
Néstor tenga ciertas, digamos, tranquilidades en relación a la macro. El modelo de Néstor es difícil, digamos, pensar en el largo plazo en el modelo de Néstor, porque Néstor tenía lo mismo, una situación complicadísima, a nivel de desempleo, hambre, pobreza, desnutrición, todos los males los tenía. Desindustrialización fuertísima. Entonces, ¿en qué se basó el modelo de Kirchner? Básicamente en superávit gemelos. Superávit comercial con el exterior y superávit fiscal. Néstor no tenía lo que llamamos ahora la restricción externa, que es la carencia de divisas. ¿Por qué no la tenía? Porque teníamos un salario deprimidísimo, que eso limitaba las importaciones, porque la gente no tenía plata para comer, no tenía para vivir. Sí, no había consumo. Imagínate para, digamos, para importar, para comprar cosas importadas. Sí. Entonces, por ese lado estaba cubierto el tema internacional o del comercio internacional, y por el otro lado el default de la deuda nos permitió quitarnos también un peso ahí, porque no teníamos que pagar los intereses de la deuda porque estábamos defaulteados, digamos. Entonces, la cuestión de la ausencia de divisas no era un problema que durante el gobierno de Néstor fuera palpable, era todo lo social, lo palpable, lo que había que resolver, y que de hecho, bueno, fue excepcional esa presidencia en términos de recuperación del aparato productivo nacional. Durante el primer gobierno de Cristina también se continúa la senda del crecimiento, aparecen algunas dificultades, pero la reducción de la pobreza, la reducción del desempleo, el crecimiento de la dinámica industrial y del Producto Nacional continúa por la senda de veloz crecimiento. Claro. Es durante el segundo gobierno de Cristina donde aparecen los problemas más clásicos de la economía argentina, que hasta el día de hoy seguimos teniendo. Los problemas más... ¿A qué me refiero con los problemas clásicos de nuestro país? Bueno, la restricción externa. Cuando el salario real de los trabajadores y las trabajadoras argentinas más o menos está dentro de un promedio histórico nacional, que es un promedio de medianos ingresos, pero que son elevados para la región, aparece el problema de la restricción externa, digamos, de que los dólares no alcanzan para financiar las importaciones, que los dólares no alcanzan para abastecer a una industria que requiere insumos intermedios. Cuando la industria empieza, te lo pregunto cuando la industria empieza a crecer, requiere de una mayor cantidad de insumos importados. Totalmente. Entonces eso implica más cantidad de dólares. Exacto. Nosotros, que es un poco lo que pasa ahora, el crecimiento industrial que tenemos ahora requiere de divisas para comprar los suministros, porque digamos, la economía global a partir del consenso de Washington, incluso antes, requiere de eslabonamientos productivos. Ya no es que se hace el 100% de un bien dentro de un país, digamos. Requiere de insumos, y para financiar el crecimiento de la industria y para seguir financiando, digamos, el crecimiento del empleo y digamos, el crecimiento del salario real, vos necesitas dólares para conseguir los insumos que faciliten esa producción. El gobierno de Cristina se encuentra con esa primera restricción y obliga un poco a pensar en desafíos de largo plazo. Claro. El gobierno de Cristina, el segundo gobierno, si bien seguía teniendo una lógica de fortalecer el mercado interno como una estrategia para el desarrollo, ¿y por qué fortalecerlo? Porque se consideraba que el aumento de la producción industrial iba a generar una escala productiva que podía lograr mejorar la productividad y así poder competir con el exterior. Era una lógica de tipo caldoriana, le decimos en economía, inspirado en Caldor, que es que vos decís, bueno, si vos tenés un crecimiento de la producción industrial, ese crecimiento va a permitir crecimiento en productividad, va a permitir mejorar procesos productivos y vas a poder ser más competitivo. Claro. La lógica que estaba detrás de eso, ¿no?, de fortalecer la demanda y el mercado interno, tenía sentido en ese aspecto. Lamentablemente, los sectores que seguían exportando continuaban exportando, pero los sectores que se pensaba que podían llegar a exportar no lo hicieron, no lo estaban haciendo. Lo que sí teníamos
un aspecto positivo dentro de esto es que no teníamos el peso de la deuda, porque el gobierno de Néstor y de Cristina desendeudaron fuertemente al país. Total. Bien. Eso es un hecho palpable, ¿no? Viste que desde la hoy oposición medio que quisieron poner de vuelta en telo de juicios y eso es un hecho claro. Sí, hay cuestiones incontratables dentro de lo que es los 3 gobiernos de Néstor y de Cristina, que es el crecimiento impresionante del empleo, la reducción de la pobreza, la mejora impresionante de los salarios reales en relación a nivel lo que regional, venía, ¿no? A nivel regional y a lo que fue también la caída de 2001. O sea, Claro. hay que tener una recuperación en ese sentido. Esos salarios por el piso que decías vos que encontró Néstor cuando entró. Exactamente, digamos, el gobierno, digamos, el tercer gobierno kirchnerista se retira del gobierno con una situación social opuesta a la que recibió. Claro. Digamos. Lo que sí empezaron a aparecer los problemas clásicos de nuestra economía. Bien. ¿Y a qué se debe eso, que siempre vuelvan esos problemas clásicos que estás nombrando? Yo creo que principalmente están vinculados en muchos casos a que estamos fuertemente endeudados. Este no era el caso, pero también a no poder, digamos, seleccionar sectores productivos que uno considera que puede llegar a exportar. Claro. Nosotros ahora, cuando repasemos un poco la gestión actual, vamos a ver que esa discusión se está abordando, digamos. Sí. La de seleccionar sectores complementarios al agro, que es el que tradicionalmente exporta a nuestro país, Sí. Que puedan, digamos, apalancar las exportaciones. Bien. A ver, los modelos productivos nacen muchas veces en su contexto. En el contexto de Alfonsín era difícil pedirle, Claro. che, proyectemos a 20 años, ¿no? Claro. Porque vos tenías una situación Un incendio. Que había que complejísima. apagarlo enseguida. Sí, de hecho, bueno, lo que le pasa a Menem también. ¿Cuál era el primer problema que tenía que resolver Menem? La inflación. No era el desarrollo económico. Claro. Yo creo que lo que nos habilita, digamos, el final del tercer gobierno kirchnerista es eso, volver a pensar una agenda de desarrollo a largo plazo. Solucionados algunos temas básicos que la Argentina tenía muy complejos y muy dificultosos, solucionados esos problemas, pudimos volver a pensar una agenda de desarrollo. Bien. Macri tenía una agenda de desarrollo que no estaba basada en la producción. Claro. Macri reconocía, digamos, el problema de la restricción externa. Eso en cierta manera hay que valorarlo, porque los sectores de la economía vinculados al liberalismo, a la derecha o a la escuela neoliberal, Sí. en su marco teórico, en general no incorporan la restricción externa. Claro. El gobierno de Macri sí la tenía como una cuestión estudiada. Estructural. Claro. Claro. Ellos lo que hicieron fue facilitar la circulación de capitales. ¿Por qué? Claro. Porque de esta manera ingresarían los dólares para poder mantener el tipo de cambio que ellos desean, Sí. mantener las importaciones y dentro de todo tener una economía Claro. tranquila. Pero no tenían un proyecto productivo de desarrollo. Esto obligó a que en los últimos años, cuando los mercados empezaron a desconfiar de la gestión de Macri, tuviéramos que recurrir nuevamente al endeudamiento. Claro. Entonces Alberto y el Frente de Todos llegan al poder con una situación, digamos, un tanto inédita en el último tiempo, Sí. debido a que no solamente faltaban dólares por las altas importaciones y porque no se estaba exportando lo suficiente, sino que además volvimos a tener el problema de la deuda. Y una deuda infernal, Infernal. a comparación a la que se encontró Kirchner. Sí, sin duda, porque además Kirchner lo que tenía era una deuda defaulteada, entonces no era Claro. lo primero que se miraba. Claro, exactamente. Acá tenés un problema de que tenías una balanza comercial debilitadísima y tenías además el peso de la deuda. Claro. Tenés el peso de la deuda. Sin embargo, el Frente de Todos asumió en 2019, yo creo que tomando nota sobre la importancia de pensar en el largo plazo un proyecto de desarrollo que involucre la mejora en la performance de las exportaciones. Bien. Por eso, por ejemplo, no sé si leyeron la carta de renuncia de culpa. Sí, Sí. de despedida iba a decir. Bueno, Pero sí, sí, fue así. Sí, es un poco así. Bueno, habían algunos párrafos muy interesantes de definiciones políticas del Frente de Todo. Yo no me quiero quedar en que un ministro se fue. O sea, estamos hablando
a mi criterio, del proyecto político Absolutamente. del Frente de Sí, Todos, obvio, totalmente. con mayores matices o menores matices. Pero algunas de las cosas que se planteaban eran, bueno, nosotros para mejorar las exportaciones y generar una situación de alivio en términos de restricción externa, tenemos que apuntar a ciertos sectores. A sectores vinculados a recursos naturales que hasta acá no se explotan, vinculados a los energéticos y a Claro. los minerales, sectores de la economía de servicios basados en conocimiento y de la economía digital, que es un boom Claro. en la Es lo que economía está en global. auge. Sí. Y procesos de reshoring. ¿Qué es el reshoring? Es cuando la producción, en lugar de concentrarse en algunos polos, se inserta de forma regional, como se lleva adelante previo a la globalización. La globalización lo que trajo es un proceso de offshore, en el sentido de que se deslocalizaba la producción. Claro, la llevabas donde era más barato, ponele. Exactamente, o sea, en Estados Unidos se diseñaba, digamos, por ejemplo, los bienes que se iban a producir, Sí. y se producían donde era más barato, en general en países asiáticos. Claro. La situación de la pandemia y las estrategias empresariales que buscan, digamos, tener una cadena de insumos garantizada, obliga a tener estrategias regionales de desarrollo y de producción. Entonces Bien. estamos volviendo a una situación previa a la globalización en donde hay, digamos, estrategias empresariales productivas que se llevan adelante de forma regional Local, y claro. local. Esto lo vemos, por ejemplo, en la industria automotriz, Claro. que están viniendo varias inversiones en ese rubro. Se está generando la oportunidad nuevamente de industrialización con perspectivas exportadoras, y entonces Sí. es una oportunidad que Argentina puede y debe aprovechar. Entonces, los tres pilares para aumentar las exportaciones de forma importante eran esos, como que el Frente de Todos en eso tiene una definición Clara, en ese sentido. clara, que es, vos en el contexto en el que estás ahora no podés pensar en una mejora de los salarios reales, no podés pensar en un crecimiento de la producción y en una disminución de la pobreza si no tenés en perspectiva que tenés que mejorar el rendimiento exportador Claro. y que tenés que mejorar la cantidad de reservas que tenés. ¿Por Claro. qué? Porque las reservas que hoy tenés te permiten defender el tipo de cambio y te permiten evitar devaluaciones. Claro. Para nosotros, digamos, el problema por excelencia de la Argentina son estos ciclos stop and go, en donde faltan divisas, tenés que devaluar, las devaluaciones son recesivas, las devaluaciones deprecian el salario, y es como un empezar de nuevo siempre. Otra vez. Claro. Claro. Y la situación que tuvimos con Néstor en 2003, donde la Argentina hizo como un reboot, digamos, como empezamos de cero, no, yo creo que el contexto actual no amerita eso. Pese a la pandemia, digamos, y a la caída importantísima que tuvimos producto de la crisis sanitaria, Sí. no llegamos al pico de 2001, entonces no podemos pensar en términos de desarrollo como se llevó adelante Como se llevó en ese momento. en épocas pasadas. Claro, ¿no? son contextos totalmente diferentes. Totalmente, sí, sí, sí. Bueno, un buen análisis de lo que ha pasado bueno, después del regreso, ¿no?, a la democracia, ¿no? Este contexto histórico-económico, que bueno, como bien decías, también no hay cuestiones que se siguen repitiendo, ¿no?, lamentablemente, Sí. en estos diferentes procesos, ¿no?, que se dieron estos casi Sí. 30 años, Sí, un poquito sí, más. totalmente. Nosotros, a ver, consideramos que la dicotomía campo versus industria ya no va más, Bien. que nosotros necesitamos pensar, digamos, en una estrategia de desarrollo que involucre nuevos sectores que exporten para mejorar, digamos, la situación con el mundo, con el comercio Sí. internacional, porque es la única manera viable que tenemos para desarrollar, para defender los salarios y para defender, digamos, el crecimiento económico. Perfecto. No Pero hay bueno, otra. Importante esto que remarcaste al final, de que hay un horizonte hoy, independientemente de las dificultades que pueda llegar a haber y de los matices propios que hay dentro de la coalición de gobierno, hay un plan de acción que está trazado y definido. Sí, por lo menos en el Frente de Todos eso es lo que se observa. Bien. Después hay que ver el resto de los actores, fuerzas políticas, de las fuerzas claro. políticas, sí, que está creciendo el liberalismo, por ejemplo, que tiene un proyecto totalmente distinto, opuesto, sí, sí. Bien. Veremos qué pasa. Esperemos, y Un veremos día te qué vamos pasa. a pedir que expliques qué pasaría si se elimina el Banco Central, así le damos una respuesta a mi ley. Sí, sí. Claro. Y a otros también, Y a otros ¿no?, que sí. que están ahí al acecho. Bueno, Kevin, Bueno. un placer, como siempre. Gracias. Te esperemos dentro de 15 días, entonces. Sí, roguemos que Esperemos, sí. que no caiga ningún Recemos caiga a todos los ninguno santos más, a que sí, no sí, caiga que no otro pase funcionario. nada. Un poco más de estabilidad, por favor. Sí, Así sí, es. que hablemos de otras cosas. Sí, sí. Las redes, así lo siguen a ustedes, al observatorio. Open.economía,
tanto para Twitter, para Instagram y también para la página web. Y ahí pueden también revisar los informes y todo lo Ahí demás pueden ver que todo van lo que haciendo. hacemos. Y tenemos el canal de YouTube donde también subimos estas notas. Perfecto, así que los invitamos a que se sumerjan a las redes de Open Economía y a la página obviamente de ellos.